Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Wilmer Alfredo Anzoátegui Fresno. Soy estudiante de Ingeniería Industrial, voy en tercer semestre. Este es mi documento de identidad con el que garantizo que soy yo personalmente quien está realizando este video para la entrega de la primera tarea. Del grupo de física, pertenezco al grupo número 113. Bueno, vamos a comenzar. Ya tengo abierto el link del simulador. He elegido un proyectil humano. Con una masa de 62 kilos, con un diámetro de 0.5 metros, la gravedad, como ya nos la habían indicado, a 9.81 metros por segundo cuadrado. Vamos a trabajar a nivel del suelo. Mi objetivo es llegar a 25 metros y vamos a trabajar con una rapidez inicial de 15 metros por segundo para dar respuesta a las preguntas que se nos plantean en el anexo. En el anexo, la primera pregunta es: si se aumenta el ángulo, el proyectil llega más cerca o más lejos. Vamos entonces a realizar primero un primer lanzamiento para saber qué sucede. Vamos a lanzar a 70 grados. La pregunta es: si se aumenta el ángulo, el proyectil llega más cerca o más lejos. Vamos a variarlo, vamos a aumentar el ángulo respecto a X. Como vemos, evidentemente si aumentamos el ángulo, el proyectil va a llegar más cerca, ya que su desplazamiento se va a dar casi todo en el eje X y mucho menos en el eje Y. Entonces su avance se va a dar más que todo en altura. La siguiente pregunta es: ¿con qué ángulo se obtiene el mayor alcance? Pues el mayor alcance se va a dar cuando su desplazamiento es igual tanto en X como en Y, que es a 45 grados. Entonces en este caso, ese es el mayor desplazamiento con 15 metros por segundo para un proyectil que cumple estas condiciones. Entonces, bajo esas circunstancias, omitiendo la resistencia del viento, llega a una distancia de 22.94 metros. La siguiente pregunta es: ¿con qué ángulo se obtiene la mayor altura? Pues la mayor altura se va a conseguir a 90 grados, ya que pues es un desplazamiento que se da únicamente en el eje X. Va a llegar a una altura de más o menos 11.47 metros. Es la altura máxima para, como repito, para un proyectil que cumple con estas condiciones, que son 62 kilos de peso, bueno, 0.5 metros de diámetro y con la fuerza de la gravedad en este caso, como ya la tenía. ¿Con qué ángulo se obtiene la mayor altura? Esta clase de movimiento se llama movimiento rectilíneo uniforme, que pues es un movimiento en una recta en un solo desplazamiento. La siguiente pregunta es: si se aumenta la velocidad del proyectil, llega más lejos o más cerca. Vamos a hacerlo de manera experimental. A 45 grados, que ya sabemos que vamos a obtener el mayor desplazamiento, y vamos a aumentar la velocidad inicial a 20. Evidentemente llega más lejos. Entonces, pues, ¿cómo nos podemos dar cuenta? La rapidez inicial. Ejercicio práctico 8 de Excel, proyecto de liberación académica. De actividad, el importe por cuota, la hoja de... Perdón. La velocidad inicial hace que varíe la distancia final.
Bueno, compañeros, pues esta es mi resolución del ejercicio. Aparte que quería observar antes de... la confrontación contra lo que ya habíamos dicho. ¿En qué ángulo obtiene el mayor desplazamiento? Pues que como lo habíamos dicho es en 45 grados. Tiene su mayor desplazamiento. Muchas gracias por su atención y una feliz noche.